Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en debate público. Este debate entre los periodistas que trabajamos y hacemos la información en los medios públicos es justamente pues para analizar y diseccionar con ustedes los temas más polémicos en la agenda informativa y por supuesto que al menos hay dos que están en la agenda de esta semana y que resultan importantes analizar. Por un lado, la libertad de expresión en México, el estado de esa libertad de expresión frente a otra vez reiteradas versiones, opiniones, especulaciones de un presunto acto de censura que no está confirmado en contra de la periodista Azucena Oresti, que el fin de semana pasado, el viernes, anunció que dejaba su espacio de informativo estelar en Milenio TV para ir a otras, pues digamos, a otros proyectos periodísticos. Esto también desató una serie de opiniones y de ambigüedades, que hay que decirlo, ambigüedades alimentadas también por la propia periodista. Y el otro tema que creo que es importante analizar con ustedes es la situación de la investigación en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a raíz de la decisión de un tribunal colegiado de liberar o sacar de la cárcel, sin que estuvieran ya sentenciados como inocentes, a 8 elementos del ejército, a 8 militares, que están siendo procesados en torno a este caso. Creo que son dos temas muy fuertes, muy espinosos. Y bueno, pues para iniciar y entrar en materia sobre el caso de libertad de expresión, nuestros compañeros de Infodemia realizaron esta pieza que vamos a ver sobre las versiones que han corrido en torno a Azucena Oresti. Vamos a verlo. Que no te cuenten. Azucena Oresti no salió de Milenio por censura. El viernes 19 de enero, la periodista Azucena Oresti se despidió de su noticiario de Milenio Televisión y refirió que su salida responde a las circunstancias actuales, lo cual fue aprovechado por políticos de la oposición, incluido el expresidente Felipe Calderón, comentaristas y usuarios de redes sociales para acusar sin ningún sustento que el presidente López Obrador había censurado a la periodista y que esa había sido la causa de su salida de Milenio. Pero, ¿qué crees? El 20 de enero, Grupo Milenio explicó en un comunicado interno que la periodista informó a la empresa que en los próximos días iniciaría su participación en un nuevo proyecto periodístico, por lo que acordaron mutuamente dar por finalizada su relación. Por su parte, el presidente López Obrador invitó a Oresti a hacer públicas las circunstancias que la periodista refirió y desmintió que el gobierno de México censure a los periodistas. Ahora una periodista que sale de un programa de televisión dice, debido a las circunstancias, tengo que dejar este programa de televisión. Y da la idea o da a entender de que fue víctima de una censura. No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias. A pesar de los desmentidos del presidente López Obrador y Milenio, políticos de oposición, comentaristas y usuarios de redes sociales sostienen la mentira de la censura contra Azucena Oresti sin aportar una sola prueba de sus dichos y publicaciones. ¡Que no te cuenten! Así está el caso de presunta censura. Y bueno, pues para analizar este y el otro tema estamos los colegas periodistas de medios públicos que vamos a estar con ustedes. Luisa Cantú. Hola. Muchas gracias, Luisa. Al contrario, Genaro, compañeros. Conductora de Sucesión 2024. Nuestro querido amigo Braulio Luna, conductor de Capital 21. ¿Qué tal, Informe Capital. compañeros, compañera? Qué gusto. Jorge Armando Rocha, nuestro colega, compañero, amigo de Mañanera 360. Un placer, gracias por la invitación.
Y Miguel Ángel Elorza, que coordina justamente estos trabajos de Infodemia. Buenas noches, muchas gracias. Luisa, primero las damas. Empezamos con ¿cuál tema? Con el que tú quieras, pero bueno, si quieres con este asunto de Azucena, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha generado este debate sobre si es o no un caso de censura? Pues creo que lo que verdaderamente puso el tema en la mira pública es lo que veíamos en la nota de Infodemia, la serie de opinadores que reaccionaron, porque no es que sea un tema que todo el mundo automáticamente salió a platicar, ¿no? Digamos, no fuera del círculo rojo. Y Así es. hay muchas cosas que a mí me preocupan de este tema. Primero es la sensación de impunidad que creo que tienen algunas autoridades anteriores. O sea, Felipe Calderón, con todos los antecedentes de las llamadas de él y Javier Lozano a MBS para quitar a Carmen Aristegui, o sea, digamos, con el espectro radiofónico como amenaza en mano, Así literalmente. O sea, como que ese nivel... La renovación de la banda 2.5. 2.5, tal cual. Entonces, es decir, que tengan la audacia de, después de haber sido autoridades silenciadoras, literalmente, de las que hay evidencia. Está la carta que se revivió justo hace unos días en redes sociales, justo de la familia dueña de MBS. Están las no sé cuántos cientos de testimonios de periodistas que padecieron esa censura. Y bueno, las columnas que también recordaban esa época, ¿no? Leía hoy en el Heraldo a Gabriel Guerra, que justo dice: yo crecí en un México donde te controlaban hasta el papel, o sea, el monopolio del papel para imprimir era del Estado. Es decir, creo que no es un tema nuevo, pero cómo se angula en la discusión pública sí es nuevo, porque ahora son estos personajes los que están muy interesados en posicionar que continúa habiendo el régimen que hubo cuando ellos estaban en el poder. Creo que tendríamos que sacar de las grandes figuras la discusión de libertad de expresión. Es decir, siempre llegamos a hablarlo cuando pasa algo que tendría que ser una decisión, digamos, privada empresarial, de Azucena, de Loret, de quien queramos, y llevarlo a la amplia mira, ¿no? ¿Qué es importante? Cambió la relación de poder entre medios y gobierno, porque cambió el modelo de entrega de dinero, porque hay una mañanera ahora, y porque ya no se les da dinero justo a manera de control a los medios, ¿no? Y también creo que esto evita que hablemos de responsabilidades importantes como son, cuando sí se habla de censura y libertad de expresión, las que tienen los propios medios de comunicación, porque salen a defender a sus grandes figuras, pero tienen en la precariedad a las bases que construyen verdaderamente el día a día. Entonces, pues qué bueno que Grupo Fórmula haya apoyado en su decisión personal a Azucena, pero me encantaría que voltearan a ver cómo trabajan nuestros colegas que van a cubrir todos los días en los diferentes espacios, ¿no? Yo me pregunto por qué nadie salió en defensa de Oscar Mario Beteta. Bueno, que es en realidad el que pierde su espacio. Yo no me lo pregunto mucho. Pero lo cierto es que como que hablar de libertad de expresión tendría que pasar porque los periodistas estemos en la situación en la que está Azucena, que puede salir a decir verdaderamente lo que piensa, porque ella y creo que la mayoría de las figuras que están en espacios de conducción todos los días dicen lo que piensan, sin consecuencias, sin necesariamente respaldarlo o no, digo, hablo en lo general. Aunque no lo piensen, lo dicen. Cada Sí, quien es decir, responde no a hay las nada lógicas pensado. empresariales, ¿no? Sí. Pero la mayoría de las bases que hacen el periodismo de la nota diaria no tiene esa posibilidad porque justo tiene muchísimo... O sea, nunca se han preguntado por qué siempre que hay un periodista asesinado era periodista pero vendía gelatinas, pero era taxista, pero era... Es porque la precariedad en la que vive la mayoría de la gente que hace periodismo en este país es la verdadera traba para la libertad de expresión. Y yo no veo que las empresas estén hablando de la responsabilidad que tienen en ese tema. Entonces, digo, sé que no es el asunto central de aquí, pero yo justo quisiera salir de las figuras de siempre para hablar del tema medular, que es lo que tendríamos que, a lo que tendríamos que llamar en cuanto a solidaridad y en cuanto a que las empresas pongan atención. Está muy bien que defiendan a sus conductores titulares, pero páguenle a su gente lo que se merecen, dejen de tenerles en coberturas extremas, sin capacitación, sin horarios extras. Bueno, hasta ahora hay seguridad social y no gracias a las empresas, ¿no? Claro. Que asuman su rol. Yo dejaría eso como para sumar a todos los factores a analizar hoy. Jorge. Pues yo diría, a ver, el presidente López Obrador es un extraño dictador porque está llevando, si hacemos un análisis macro, está llevando el Internet para todos. O sea, ¿qué dictadura le da a su población la posibilidad de que tenga información en tiempo real, comunicación directa? ¿Qué dictadura tiene un espacio como las mañaneras a disposición de todos los periodistas que quieran debatir, contrastar ideas con el presidente? Entonces, esto que plantea Azucena Oresti, sin duda, es sembrar
la duda. Ella dice, dadas las circunstancias, ella sabe perfectamente que le va a dejar, cuando menos al sector que la apoya, la posibilidad del golpeteo en contra del presidente. Pero hay otra frase de Azucena que no ha sido muy sonada, que no se ha comentado mucho. Azucena, por favor, no le cambies el nombre. Dice Azucena Oresti, es momento de definiciones. Ella está en su derecho a definirse. Creo que ya estaba definida en favor de un sector. Claro. Ahora, el tema de Milenio es que también como empresa de comunicación está en su derecho de decir queremos que esté o no esté Azucena en función de la competencia, porque va a tener otro espacio en Radio Fórmula. Exacto. Puede haber hasta celos profesionales o celos empresariales, es decir, oigan, si va a ser la más relevante o de las más relevantes en Radio Fórmula, ya en Milenio vamos a buscar otro perfil, pero no hay una llamada de la Secretaría de Gobernación, no hay una sugerencia del presidente. El presidente ha debatido con Azucena Oresti en las mañaneras. De hecho, a pesar de que ella no ha asistido, sí la ha colocado como dentro de la sección de quién es quién en las mentiras. Azucena, entre otras cosas, en su momento tuiteó que había un avión de la Guardia Nacional que iba a Houston, donde residía José Ramón López Beltrán, y que sugirió que lo llevaba al hijo del presidente. Entonces, se acostumbraron estos comunicadores a no tener un contrapeso, a hacer escopetas, que no patos. Así ¿no? es. Entonces, ahora que están bajo la posibilidad de, siendo que participan en el espacio público, que puedan ser refutados, eso les molesta, les saca de casillas, no lo entienden, no se asumen como demócratas. Si se asumieran como demócratas, estarían debatiendo con el presidente, y en ese sentido, pues yo diría, hay una libertad de expresión, no hay censura de Estado, como lo hubo en los tiempos del PRI. Así es. Y sí hay peligros en contra de periodistas, pero yo diría peligros regionales. Hay caciques todavía en ciertas zonas. Sí, exacto. Hay un periodismo muy precario, muy difícil de ejercer en comunidades en donde hay crimen organizado, en donde hay extorsionadores. Esa es otra historia. Esos son los periodistas que desafortunadamente siguen muriendo, siguen siendo asesinados en este país, pero no por un asunto de Estado. No hay una decisión presidencial de perseguir, como sí la hubo con Carmen Aristegui, como la hubo con Gutiérrez Vivó, como la hubo con otros, Jesús Lemus, que estuvo torturado en un penal de máxima seguridad Así es. por órdenes de Felipe Calderón. Braulio. Pues coincido con lo que han comentado mis compañeros y me gustaría empezar sobre el tema de Azucena. Creo que no hay texto sin contexto e importa que esta frase que utilizó de que dadas las circunstancias era que ella salía de Milenio, sin especificar cuáles eran esas circunstancias, las circunstancias climáticas, las circunstancias laborales, las circunstancias políticas, no especificó absolutamente nada. Y en comunicación uno sabe que cuando se dejan esos vacíos eventualmente se van a llenar. Y así fue, se llenaron con especulaciones, se llenaron con tuitazos, se llenaron con columnas, se llenaron con mucho ruido, porque no había claridad. Avanzada la noche del Pero no había un viernes... hecho contundente tampoco. Es decir, ¿dónde está, sinceramente, perdón que te interrumpa, el trabajo señero, como sí lo hubo en el caso de Aristegui con la Casa Blanca, o con la pregunta de si tiene o no problemas de alcoholismo Felipe Calderón, o con los trabajos clarísimos de Gutiérrez Vivó en Radio Centro y en Monitor? ¿Dónde está el trabajo así brutal en donde tú digas, por esto censuraron a Azucena? No lo hay. Desde mi perspectiva, no lo hay. Hay que decirlo, sí, es un espacio, o era un espacio noticioso muy crítico del gobierno federal. Eso es una realidad. Pero creo, al menos desde como lo hemos visto, no tendría sentido censurarla en el último año, los últimos 9 meses del gobierno del presidente López Obrador. Si realmente hubiera sido una voz incómoda, si realmente la intención autoritaria del gobierno federal fuera censurarla, no lo hubieran hecho hasta este punto. ¿Qué más da que hablara 9 meses más? Si esa fuera la vena autoritaria que dicen que sale desde Palacio Nacional. También creo que Azucena falla a una de las características que debemos abrazar siempre las y los periodistas, que es al rigor. Al dejar este ruido, dadas las circunstancias, y no dar información clara sobre cuál iba a ser su futuro laboral, sobre por qué salía de Milenio, falló al rigor. Y dejó pues que el ruido corriera, pues, como lo vimos durante el fin de semana. También una constante en quienes han señalado que han sido censurados supuestamente desde Palacio Nacional, 2 ejemplos, Carlos Loret de Mola cuando salió de Televisa y ahora Azucena Oresti, es que después de que viene esta supuesta censura,
terminan en mejores espacios o en espacios donde tienen un trabajo mejor remunerado, donde tienen a lo mejor más tiempo de aire y Así donde es. seguramente sus condiciones mejoran. Y se vale si lo hacen porque quieren ganar más dinero, se vale, pero se vale que lo digan también y es necesario que lo digan. Creo que hay una especie, no, claro que hay una responsabilidad con las audiencias de explicar, de dar la información con claridad, no únicamente la información periodística, sino también la información sobre pues, la vida laboral de estos comunicadores. También creo que hay muchos de los personajes que se solidarizaron con Azucena Oresti que le apuestan a la desmemoria. Lo decíamos ahorita con Felipe Calderón, lo decíamos con Javier Lozano, el propio Max Cortázar, que era el coordinador de la Oficina de Comunicación Así de es. Calderón, que sí fue quien organizó, o de alguna forma quien coordinó la salida de Carmen Aristegui y de Gutiérrez Vivó, ahora solidarizándose con Azucena Oresti por su supuesta afrenta contra la libertad de expresión. También creo que han cambiado los medios de comunicación del sexenio de Calderón a lo que son ahora. Ahora hay contrapesos, ahora que hay tantos comunicadores que les gustan los contrapesos. Y uno muy grande son las audiencias, y las audiencias saben quiénes son estos comunicadores, saben a qué intereses obedecen. Y también ahora hay derecho de réplica, que es lo que hace el presidente, ¿no? Ahí podríamos discutir si lo que hace es en justa medida, porque lo platicábamos fuera del aire, pero yo creo que también tiene el derecho de pues, exponer quiénes están detrás de los medios de comunicación en temas económicos, quiénes financian los medios de comunicación, quiénes son estos, porque ya no son únicamente entes, no son ciudadanos de a pie, son entes políticos, porque tienen poder, y quien tiene poder, por definición, es un actor político. Creo también que si en algo puedo coincidir con lo que dijo Azucena, es que sí hay un asedio contra la prensa. Pero no es contra Azucena Oresti, no es contra Loret de Mola, no es contra Ciro Gómez Leiva, no, me atrevo a decir Gabroso. que no es ni siquiera contra ninguno de nosotros. Es contra los compañeros que están en el territorio, que están investigando sobre crimen organizado, que están investigando sobre temas de desaparición de personas, sobre todos estos temas. Y ese asedio contra la prensa va contra las personas que están en condiciones más vulnerables. Lo comentaba ahorita también Jorge Armando, lo comentaba Luisa. Los compañeros de a pie son los que están más vulnerables frente a los poderes fácticos. Sí hay un asedio contra la prensa, pero no sale, al menos de mi perspectiva, desde Palacio Nacional, sino que viene del crimen organizado, del poder económico, de todos estos poderes no institucionalizados, por si Xochitl Gálvez está viendo este programa, eso es lo que significa un poder fáctico, son los que atacan a la prensa y son los que vulneran a la prensa. Es muy fácil hacer infodemia con eso, ¿no? Pues lo hicieron. ¿Pero O sea, por qué? A partir de ningún hecho, empiezan a construir una falsa narrativa de que a Azucena Oresti se le censuró. ¿Qué argumentos dan quienes construyeron esta narrativa el viernes en la noche, sábado en la mañana en redes sociales, domingo y todavía lunes? Hay una columna, por ejemplo, de la diputada Margarita Zavala defendiendo la libertad de expresión como si no nos acordáramos de lo que pasó durante el sexenio de su esposo. Así es. Sin argumentos, sin pruebas, a partir del vacío que deja Oresti con diciendo las circunstancias. Y lo que es más grave, me parece a mí, es que esta periodista que se dice que defiende la libertad de expresión, que se dice que investigue, etcétera, es usada por la derecha de este país, por la oposición, como una marioneta para decir que no hay libertad de expresión en este país. ¿Pero crees que fue usada como marioneta o ella misma lo alentó? Pues es que ella misma nunca sale a decir no, a contar la verdad o a decir cuáles fueron las La claridad y la circunstancias. contundencia es la característica primigenia de un periodista y sobre todo de un conductor de noticias como ella, ¿no? En ese sentido, justamente lo que decía Jorge Armando, no hace pública su definición, qué paradigma político suscribe o de qué lado está, de la derecha, de la izquierda, etcétera, pero al, entre comillas, dejar que la utilicen, pues está marcando pues a qué intereses puede llegar a servir. El tema de la libertad de expresión, creo que también les invito a esta reflexión. En un sector de los que antes eran el establishment o el statu quo o los gestores de la opinión pública inamovibles, se ha vuelto una especie de primavera irresoluble para ellos porque pueden decir y atacar al presidente como nunca en su historia lo han hecho. Joaquín López Dóriga, en su vida, en su historia de comunicador oficial, ha dicho lo que ha dicho contra el presidente López Obrador en relación con otros mandatarios. Jamás. Loret de Mola jamás lo había hecho. Ciro Gómez Leiva jamás, aunque digan que hacía así, así movía sus hombros
para civilinamente criticar alguna decisión de Felipe Calderón. Es decir, estos gestores del presidencialismo mediático que siempre le quemaron incienso al presidente en turno y que respaldaban las decisiones del presidente en turno, ahora pueden decir con el privilegio que les da el micrófono lo que quieran en contra del presidente. ¿Sí? Absolutamente, hasta llegar al insulto. Les molesta que los señalen en las mañaneras. Y entonces han hecho del señalamiento y de la polémica que el propio presidente abre en las mañaneras un acto de censura, un acto de acoso. Es lo que dice Azucena, es lo que dice también Loret. Que como son mencionados en la mañanera y entonces la mañanera es un acto de poder, entonces eso es intimidación para los dueños. Y que de una u otra manera eso genera un contexto. Estoy tratando de interpretar el argumento de Azucena, pero en realidad en muchísimos años, décadas, ninguno de ellos había tenido esta libertad de golpear al presidente. La pregunta ¿es libertad o es encargo? ¿Es libertad de ellos de cuestionar al presidente o es un encargo? Es decir, ¿es periodismo mercenario? Lo que hoy planteó López Obrador en la conferencia matutina es muy delicado, pero también es muy necesario. No todo el que aparece en una pantalla o en un espacio radiofónico o en una red social y se dice periodista, está haciendo realmente periodismo. Sí. Está haciendo un golpe por encargo, un chantaje o, no sé, Jorge. Es que la mayoría de ellos son agentes de relaciones públicas, no están Sí. haciendo periodismo, son la punta de lanza, son la fachada de intereses empresariales. Eso está clarísimo cuando revisamos lo que hay detrás de Joaquín López Dóriga, sus propias empresas, Sí. y ahora, o desde Sus tiempo intereses. atrás, Radio Fórmula, y, por ejemplo, hay que decirlo con toda claridad, ¿cuál es la diferencia entre la línea editorial de López Dóriga, o Pepe Cárdenas, o Azucena Oresti, o Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula? Sí, ¿qué los distingue? No los distingue absolutamente nada. Entonces están siendo parte de grupos de interés, y lo mismo pasa en el caso de Carlos Loret de Mola. ¿Qué tipo de periodismo está haciendo si detrás de él está Roberto Madrazo y una serie de empresas vinculadas al sector farmacéutico? Entonces, que digan que están haciendo periodismo, me parece que es llegar a mucho. Así es. Y además la gente se ha dado cuenta, y la gente es la que también constantemente, si uno lee las conversaciones que se generan alrededor de la mañanera o de los propios comunicadores, la gente está exigiéndoles a los comunicadores que digan la verdad, que digan a quién obedecen, que digan sí cuánto ganan, por qué y qué empresas representan. Tenemos un periodismo muy acostumbrado a quedar bien con el poder, a haberle quemado mucho tiempo incienso al presidente en turno, buscando sin duda los negocios. Yo diría también, a ver, de estos comunicadores, ¿quién se solidarizó con Carmen Aristegui cuando recibió los golpes de Felipe Calderón o de Peña Nieto? Los demás estaban muy cómodos, cada uno en su espacio radiofónico o Ellos televisivo. insistieron en que silenciados. se trataba de un conflicto empresarial interno de MBS con Carmen Aristegui en 2015, cuando abiertamente la corren después de la Casa Blanca. Eso lo dijo Ciro, lo dijo Loret, lo dijo Raimundo, lo Sin duda. dijeron. O sea, Y un sexenio antes la presionan por el tema de las declaraciones Así de es. Noroña del presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Alejandra Azota presionando a Joaquín Vargas, oye, nos insultó y ya quítenla a esta señora. Y luego Javier Lozano, el secretario del Trabajo, diciéndole a Joaquín, tu proyecto se lo lleva a la fregada si recontratas a Carmen. Exactamente. Entonces, Pero ahí sí había un asunto de libertad de expresión y de censura. Yo coincido en que como que es un modelo de negocio. O sea, uno no puede poner un hospital y hacer lo que quiera. O un banco. Bueno, el banco tiene muchas áreas de oportunidad, pero en teoría no deberías poder poner un banco y hacer lo que quieras. ¿Por qué sí se puede poner un periódico y hacer lo que quiera cuando es un servicio que tiene incidencia en la comunidad? Y ahí es donde yo no puedo nombrar creo... el nombre del banco que estoy pensando porque van a decir que es una Tampoco campaña. deberías poder tener bancos y medios al mismo tiempo de comunicación, Así porque es. hay un claro conflicto de interés. Pero entonces ahí es donde yo creo que sí el Estado está en falta. Y lo que voy a decir es problemático.
debe haber una regulación, no a lo que dices, pero sí a cómo funcionas. Tú no puedes tener tal cual, o sea, una empresa que funcione como un brazo político y disfrazarla de otra cosa, ¿no? ¿Cómo funcionan los medios públicos? Hay ombudsperson, hay un consejo ciudadano, hay una serie de candados, digamos, a los que la ciudadanía sabe que puede apelar cuando algo no le gusta. Eso no existe en el sector privado, aunque hacemos la misma función. Entonces, o sea, como que esto que decías, ¿por qué vivimos en un país donde está aceptado que los medios de comunicación funcionen como empresas y no como un servicio social, digamos, ¿no? La libertad de expresión como derecho ciudadano tendría que pasar también por poner condiciones legales que enmarquen el servicio que ofrecen estas empresas. Por supuesto, nunca tocar lo que dices, o sea, no estoy llamando a que se regule en ese sentido, claro. Sí, claro. Pero que se regule cómo le pagas a tus empleados, en qué esquema los tienes, ¿no? De contratación. Porque es muy fácil ser un periodista honesto cuando tus hijos tienen que comer, pero cuando no, la verdad es que justo estas vulnerabilidades y capas hacen que el periodismo sea lo que es hoy. Y lo vemos muy claramente en los estados. Si a ti te dicen no publiques eso o va a haber una consecuencia para tu familia, pues claro que la autocensura va a jugar. O si no ha comido tu mamá en 3 semanas y te dicen públicame este boletín, yo también lo haría, la verdad, y lo digo abiertamente. Si eso no se resuelve y si no, el Estado asume que los medios no son el mercado tampoco, no se regulan solos esos entes. Hay que regularlos. Y creo que ahí le ha faltado a todas las administraciones hablar al respecto. Así es. Yo ahí nomás me gustaría apuntar algo también, que en alguna ocasión ya habíamos comentado Luisa y yo, es que, por ejemplo, cuando alguien ve una transmisión del Canal 14, cualquiera de los medios públicos en YouTube, aparece una leyenda que dice, este canal está financiado parcial o totalmente por el Estado mexicano. ¿Por qué no? Una forma de regulación también sería, y para mucha gente que le encanta la transparencia supuestamente, que marchó en defensa de la transparencia hace unos meses, que también aparezca en las transmisiones de los medios corporativos por quién están financiados, que en Latinos te salga este medio está financiado por el ex aspirante a gobernador de Tabasco, el ex candidato presidencial Roberto Madrazo, empresario de tal. Que pase lo mismo con los medios corporativos sería una forma también de entender, una frase que utiliza mucho el presidente es el de parte de quién. Y creo que si sabes quién está financiando un medio, también puedes entender de parte de quién viene la información y cómo se editorializa esa información, cómo se presenta esa información a las audiencias, y eso serviría mucho. Y sería una especie como de etiquetado claro de los medios de comunicación que serviría muchísimo. A lo mejor Cofepris de los medios sería bueno. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos en Debate Público. Continuamos en Debate Público. El segundo tema que creo es importante debatir, analizar con ustedes es el caso Ayotzinapa. Como cualquier crimen de Estado, Ayotzinapa no tiene una solución fácil, no ha sido fácil, se ha ido enredando a lo largo del sexenio el caso, se ha dado una clara distanciamiento, por lo menos sin llamarlo ruptura, entre organizaciones de defensa de derechos humanos y el gobierno federal, y entre el Poder Judicial, el gobierno federal y la Fiscalía General de la República en torno al más reciente episodio, que fue la decisión de un tribunal colegiado de 3 magistrados, que por cierto fueron los mismos que liberaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y también beneficiaron al abogado Juan Collado, acusado de lavado de dinero y de una serie de delitos relacionados con el tráfico de influencias. Estos mismos magistrados decidieron la liberación de 8 militares que van a seguir el curso de la investigación, pero en libertad, ya no detenidos. Esto ha generado una serie de nuevas confrontaciones y un alegato del presidente de la República muy fuerte, sobre todo este 23 de enero, en la conferencia matutina, cuando el propio presidente de la República señala que hay una acción deliberada para que el caso Ayotzinapa durante su gobierno no se resuelva y que también se le dé toda la responsabilidad al ejército como institución y se olvide todos los otros actores que estaban involucrados en el caso
de la desaparición forzada de los 43 normalistas. Vamos a ver ahorita en pantalla la carta que antes de que iniciáramos el programa dio a conocer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Es una carta en donde ella da a conocer la posición del gobierno federal ante la ministra de la Corte, Norma Piña, y, como estamos viendo ahí, señala y le pide a la presidenta de la Suprema Corte que, por favor, no se dé la liberación de estos 8 elementos militares. La carta es del 12 de diciembre del 2023, hace más de un mes. En fin, este tema ha vuelto a tomar importancia en el debate público. Miguel Ángel Elorza, ¿por qué consideras que está otra vez el tema de Ayotzinapa generando infodemia también y posiciones tan encontradas? Bueno, hay que decir que el tema de Ayotzinapa desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador ha generado desinformación. Cuando la COBAG presenta su primer informe, el primer ataque contra el entonces subsecretario de Gobernación, quien presidía la comisión, fue que se abrazaba la verdad histórica. Cuando Sí. el texto literalmente decía que lo que hacía esta nueva investigación era tirar la verdad histórica. En ese sentido, han venido sosteniendo esta mentira de que se defiende a la verdad histórica, y ahora lo que han puesto en los últimos meses es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está protegiendo al ejército, porque ha sido justamente el ejército, como hoy también lo decían en la conferencia matutina presidencial, quien ha desarrollado muchas de las obras importantes en este país que van a propiciar o ya están propiciando el desarrollo. En ese sentido, me parece que es un doble ataque. Primero, el presidente lo acusaba hoy, minar la confianza en él, que es el fundamento de la infodemia. En él como jefe de Estado. En él como jefe de Estado, que además que se comprometió en llegar a la verdad, en encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, y también en minar la confianza en lo que ha hecho el ejército, sobre todo ya en este cierre del gobierno, que si volteamos hacia atrás, el ejército ha hecho mucho por el Estado mexicano, incluida la seguridad en este país. Entonces, en ese sentido, me parece que se trata de estas líneas narrativas ya de final de sexenio que intenta la oposición construir para pues soslayar la confianza en todo este gobierno y frente a las elecciones. Sí, alguien que quiera comentar de eso. Yo lo que diría, esta carta es importante también porque se desmonta este mito de que supuestamente el presidente López Obrador, en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, iba a proteger a los militares, Así aún es. hubieran participado en el caso de Ayotzinapa. Y básicamente en esta carta le está pidiendo a la ministra presidenta que no deje en libertad a estos militares que están bajo proceso, pero que ya no estarán bajo la prisión preventiva oficiosa. El sexenio pasado, decíamos, en el caso Ayotzinapa, fue el Estado, entendido como policías municipales, estatales, fuerzas federales, militares, pero también como una falta de voluntad Claro. de que se supiera la verdad, en donde teníamos un presidente que mandaba sobre el procurador Murillo Karam, quien dijo hay Así una es. verdad histórica, y después Peña Nieto simplemente se trató de lavar las manos, decir vamos a mirar hacia adelante, cuando no había habido justicia. Ahora no podemos decir fue el Estado, podemos decir fue el Poder Judicial el que está negando Que es parte el acceso del a la Estado justicia. Es también. parte del Estado, pero ya no todo el Estado. Y Así hay un es. componente esencial que es el jefe del Estado, el presidente, empujando, presionando para que se sepa la verdad, para que se conozca exactamente quiénes son los responsables, y nos ha dado muchísima información. Ha exhibido a través de este otro comunicado, el de ayer de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, que hay 60 personas involucradas que fueron liberadas bajo el tema de que supuestamente fueron torturados. Sin embargo, ¿dónde están los torturadores? Como el caso de Tomás Herón, que anda Así es. refugiado en Israel. Entonces tenemos un presidente que tiene este compromiso de campaña, Así es uno es. de sus 100 compromisos, de que se llegue a la verdad, y vemos claramente que está empujando, pero un poder judicial que va en sentido contrario. Entonces ya no sabemos qué hacer con el poder judicial, sinceramente, porque una de las soluciones que se plantea es que sean votados y que sepamos quiénes van a llegar a ser jueces y magistrados.
No sabemos si eso va a ser suficiente. El tema es que estos jueces se sienten con la libertad, con la autoridad de tomar decisiones de espaldas a la gente, pero no les pasa nada. ¿Cuántos jueces están siendo investigados? ¿Cuántos jueces están en prisión? ¿Cuántos jueces siguen liberando a corruptos sin que les pase nada? Yo creo que hay otro componente esencial en torno al Poder Judicial, que es la impunidad con la que actúan los jueces. Así es. Luisa. Pues yo sumaría que, un poco también lo decíamos antes de entrar al aire, que hay varias verdades que conviven al mismo tiempo. Es decir, el argumento de este tribunal para ordenarle a la jueza que les diera la razón, digamos, a los militares en que podían enfrentar su proceso en libertad, es que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, lo cual es cierto. O sea, en estricto sentido de los derechos humanos no debería haber prisión preventiva oficiosa. Hay una recomendación en ese sentido para México. ¿Por qué sí se le aplica a 8 militares y no al 50% de las personas que están presas en este país? Exacto. La prisión La preventiva discrecionalidad. oficiosa afecta en su mayoría a mujeres indígenas pobres, pero ellas no importa. Ellas, aunque los derechos humanos digan que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, que se queden ahí, solo lo usamos a modo. Eso para mí, digamos, o sea, como que encuentro la razón en el argumento, pero es mal usada porque es justo de forma discrecional, no a la luz, digamos, de verdaderamente una convicción que veamos generalizada en el Poder Judicial. Entonces, primero yo diría, pues bueno, si van a empezar a medir así, volteen a ver las prisiones en este país, ¿no? Exacto. Hay otro tema que me parece importante. Efectivamente, que se reconozca públicamente la participación de algunos miembros del ejército no quiere decir que debamos hablar del ejército en lo general. El ejército ha tenido muchas etapas horribles en nuestro país, mucho de ese ejército sigue en activo, y ha tenido etapas muy luminosas, como las que mencionabas ahora. El tema, creo, donde es más problemático el ejército es en lo que ponía sobre la mesa el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que además de asesoría legal privada, tienen asesoría que hace asimétrico el asunto contra las víctimas, que es asesoría, lo que decía él en su cuenta de Twitter, ¿no? Militar. Ahí es donde yo digo, eso sí habría que revisarlo. Y el tema, que es donde creo que hubo el momento de mayor fricción, digamos, entre el Centro Pro y las organizaciones que acompañan a estas familias de víctimas, que bueno, también habrá que decirlo, hay dos grupos, ¿no? Porque Sí. también se generalizan los grupos de padres y madres y tienen visiones distintas de este caso. Que es que efectivamente se abrieron los archivos como nunca antes, el GIEI los pudo revisar ahí incluso archivos militares, ¿no? Y en estas revisiones, particularmente creo que entre 2019 y 2021, se encontró muchísima información que reveló, pues justo que contradijo oficialmente la verdad histórica y que nos dio pistas sobre hacia dónde se pudo haber movido a un grupo de 17 jóvenes esa noche y a un grupo de 11, por otro lado. Pero esas transcripciones tienen un hueco, que son 800 folios. 800 folios que el presidente dijo, pues entréguenlos, pero no se han entregado. Así Entonces, es. también es cierto que esa verdad convive ahí y que obviamente las familias dicen, o sea, la única información que hay ahí es, bueno, no sabemos si la única, pero por lo menos lo que se asume que había ahí son horas claves. Evidentemente las familias van a querer saberlo y si el lugar de donde desaparecieron es un lugar donde hay militares, se puede presumir que es porque algo ahí no se quiere que se sepa. Entonces creo que la mejor forma de limpiar el nombre del ejército con un nuevo comandante supremo y, digamos, en esta administración, sería sí revelar esos folios, que es la exigencia, digamos, actual de las familias. Y yo honestamente no veo que eso esté pasando al momento. Ahí está el punto nodal de la confrontación. Braulio. Sí, sin duda. Retomando un poquito este tema, por ejemplo, del último informe, sexto y último informe del GIEI, que sí marca una diferencia sustancial entre la verdad histórica de Murillo Karam y del sexenio de Enrique Peña Nieto y los informes del GIEI, los trabajos de la COBAG y demás, todo lo que se ha avanzado, aunque para los padres no sea suficiente porque siguen sin saber dónde están sus hijos, siguen sin saber el paradero de los 43 normalistas, hubo avances, al menos en temas de esclarecer un poquito qué fue lo que pasó esa noche. Una diferencia sustancial es que el informe del GIEI determinaba que en todo momento, tanto policías municipales, policías estatales, policías federales, en fin, el Estado, como bien lo planteaba ahorita Jorge Armando, sabía en todo momento que estaban desapareciendo a estudiantes normalistas. Y no, militares de la región de sí. Ayotzinapa. Y no al grupo del crimen organizado, los rojos, como se planteaba en la verdad histórica. Que digo, ahora sabemos que hay muchas discrepancias entre estas dos versiones.
Pero esa me parece que es sustancial porque la desaparición fue deliberada en contra de los normalistas y no hacia un grupo criminal como se había planteado inicialmente. Que aunque hubieran sido criminales, no se Sí, pueden no. desaparecer, ¿no? No, Digo, nada claro, más, perdón. claro, pero sí marca una diferencia, ¿no? De que sí, la consigna de parte del Estado esa noche fue desaparecer a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Sí, claro. También algo que nos dejó ese sexto y último informe del GIEI fue que este tema de los 800 folios. Y creo que también nos deja ver lo complejo que es el caso de Ayotzinapa y por qué no se ha llegado a la verdad, a pesar de que el jefe de Estado, el presidente López Obrador, que también es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha ordenado a las Fuerzas Armadas que abran esos archivos. Porque hay muchos poderes y muchos intereses detrás de que no se conozca la verdad sobre este caso. Por eso el Poder Judicial hace lo que hace, por eso libera militares, por eso hay abogados dentro de abogados militares que están apoyando la liberación de estos 8 elementos. Por eso también hay tanto ruido en torno a este caso. Y es tan complejo, y lo decía ahorita, que ni el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ha logrado que se liberen esos 800 folios. Así de complejo es, así de resistencias hay, así es el poder entendido de una forma integral, detrás de esa noche y de la desaparición de los 43 normalistas. También algo importante que mencionaban y que viene en la carta que hizo pública hoy la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, es que le pide a la presidenta, la ministra presidenta, La ministra presidenta de la Suprema Corte que no se libere a estos 8 militares porque existe riesgo de que no se haga justicia en el caso. Digo, sí, existe la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, lamentablemente, a pesar de que sea inconvencional, pero eso no significa que se les tenía que liberar. Se podía haber pedido que hubiera prisión preventiva justificada, y ese era un trabajo de la Fiscalía General de la República, que de acuerdo con el comunicado que publica anoche el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía no presentó lo necesario para que se justificara la prisión preventiva. Es decir, aún a pesar de que se les cambiara la medida cautelar, la Fiscalía podía apelar a que se justificara la prisión preventiva y que estos 8 militares siguieran en prisión y siguieran todo el proceso en prisión y que eso pudiera de alguna forma acercar más a la justicia. No lo hizo la Fiscalía y lamentablemente no es el primero ni el único caso en el que ha ocurrido que la Fiscalía pues nomás no da los elementos necesarios para que se haga justicia. Así es. Lo que quiero comentar antes de que terminemos el programa y escuchar y debatir con ustedes es que el nudo gordiano de Ayotzinapa en estos momentos es que hay toda una conjura de fuerzas, o un conjunto de fuerzas, para no hablar de conjura, cuyo incentivo principal es que no se resuelve el caso. Claro. Organizaciones u organismos de derechos humanos que viven precisamente de la asesoría jurídica y que reciben fondos internacionales y que por supuesto no les interesa que el caso se resuelva. Grupos criminales en la zona de Iguala Guerrero que por debajo y por arriba y por los lados están presionando a familias, a policías y que ponen en riesgo la vida también de mucha gente. Por supuesto, la oposición política en México y en una temporada de elecciones, pues Ayotzinapa se vuelve ahora ya una responsabilidad del gobierno de López Obrador y no una responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí. Y no hablemos ahora de esto que estábamos comentando con Jorge Armando. Dos poderes del Estado confrontados por el tema Ayotzinapa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal. ¿Cómo salir de ese marasmo? No, si lo supieran me candidateara. Estaría yo pidiendo el voto. Digo, desde tu perspectiva periodístico-analítica. Pues creo que para la justicia lo primero es verdad. O sea, sí creo que cómo salir. Sí. Hubo un esfuerzo interdisciplinario original. Esta comisión que se creó, hay que recordarlo, tenía una parte gubernamental, que era la presidencia a cargo de Alejandro Encinas, pero tenía grupos independientes, a grupos que acompañaron justo a las familias en el marco legal, es decir, era interdisciplinario. Hubo testigos que nunca habían hablado con el gobierno, porque bueno, claro, el gobierno anterior estaba en otro tono, más bien de encubrimiento, pero bueno, o sea, se hizo un gran esfuerzo interdisciplinario al principio para crear esta comisión. Creo que, como bien decías, se avanzó un montón, pero también hay que decirlo, para las familias víctimas,
pues por supuesto que nada es suficiente y yo en eso mi corazón les da la razón, claro, ¿no? Y por más que cambien los gobiernos y tengan voluntades, pues si no se les resuelve, sí es responsabilidad de quien les prometió que se va a resolver. Eso no quiere decir que sea fácil o que se pueda hacer solo queriéndolo, Sí. ¿no? Efectivamente, hay un camino largo. Creo que lo primero es desatorar los puntos muy específicos donde sabemos que está atorado el asunto. O sea, yo la verdad creo que si al final el proceso contra los 8 militares es en prisión o es en libertad, o sea, es lejos de ser lo más importante, ¿no? En este caso. O sea, creo que lo más importante sí es esclarecer exactamente qué pasó y por qué. Y eso posiblemente haya respuestas en algunos de los folios perdidos. Entonces creo que eso sería por lo menos un avance. Las familias han pedido también de forma muy específica hablar con los militares que monitorearon las conversaciones, porque es como, pues si tú lo escuchaste, tú debes saber, aunque no esté en esas hojas, ¿no? Sí. Entrevistémosles, o sea, verdaderamente, digo, sé que lo estoy diciendo como si fueran chicles, ¿no? Pero, o sea, son peticiones, creo, muy específicas que tienen las familias que a lo mejor podrían desatorar un poco la conversación. Y si efectivamente a partir de ahí, de que se cumplan estos esfuerzos, no hay nada, porque el tema con, ay, vengan a buscar los archivos es como, pues, más bien te estoy pidiendo algo muy específico. Creo que si eso se cumpliera, desatoraría por lo menos la parte de verdad. Y la de justicia, yo solo lo que siempre digo con el caso de Ayotzinapa, que parezco disco rayado, si uno se para hoy en cualquier normal, las condiciones no son mucho mejores que cuando sucedió la desaparición de los 43. O sea, tendría que haber un esfuerzo real por darles presupuesto, por cambiarles las condiciones de vida. O sea, lo otro que tienen en común estos jóvenes es que vienen de los municipios más pobres de México y es la normal Sí. o las alternativas de esas regiones que ya sabemos cuáles son. Si eso no cambia, para mí no hay justicia. Entonces, Yo creo que está bien. está difícil. Hay mucha suciedad, por decirlo de alguna manera, alrededor del caso Ayotzinapa, pero yo no estaría de acuerdo que esa suciedad está en el trabajo que se está haciendo. Cuando decimos se tiene que saber qué sucedió esa noche, mucho de lo que sucedió esa noche y los días siguientes ya se saben a partir de los informes de la COBAG. Sí. Eso no había ocurrido en la administración anterior. En la administración anterior había un gobierno y una procuraduría que dependía del Ejecutivo creando una verdad histórica, que fue un eufemismo para decir una mentira. Hoy, Tal cual. el Ejecutivo con la COBAG creó o investigó y ya nos enseñó más o menos qué pasó. Por otro lado, pues está diciendo esto de los 800 folios. Habrá que ver hasta qué punto existen, porque también estaban lo de las conversaciones y las Telefónicas. grabaciones telefónicas que estaban numeradas, que había mandado el gobierno de Estados Unidos, y entonces estas personas que representan a los padres exigían esas conversaciones faltantes y resulta que eran de otro caso. Por eso no las habían enviado y no estaban. Y luego se decía, no es algo convencional la prisión preventiva oficiosa. Bueno, el caso Ayotzinapa tampoco es convencional. En ese sentido, tendría que haber Claro. aquí en estas divisiones Más con de los gobierno y antecedentes de Estado. la liberación irregular de varios Así es. involucrados, ¿no? Tendría que haber un compromiso de todos los órdenes, todas las instancias de gobierno, de todos los poderes, incluido el Poder Judicial, de asumir la responsabilidad de Estado para resolver el caso Ayotzinapa. Pero estamos viendo que en el caso del Poder Judicial no se asume esa responsabilidad de Estado como sí lo ha asumido el Poder Ejecutivo. Así es. Yo diría, Jorge. hay algo importante también. En ese sexenio no ha habido un caso similar al de Ayotzinapa, en donde el Estado desaparezca a un grupo de personas y tenemos un avance importante como sociedad. No nos Sí. podemos permitir, esa es una de las grandes lecciones, Sí. la no repetición de este tipo de casos. Como antes fue Aguas Blancas también y otros Sin duda. casos muy claros. Y en la medida en que tengamos justicia también en este caso de Ayotzinapa, vamos a inhibir que futuros políticos, funcionarios puedan tomar decisiones de desaparecer personas. Por eso es muy importante que el Estado mexicano, el presidente esté informando, pero también como sociedad empujemos a que este tipo de personajes como Murillo Karam, que ya quiere aplicar la estrategia del Bester Gordillo, de que ya está muy enfermo y entonces ya me voy a mi casa y no pasó nada, se salgan con la suya. Creo que también hay una responsabilidad social y sí, haces un muy buen apunte, que es cómo algunos grupos están administrando el conflicto. Así Y es. pareciera que para ellos no va a haber fin. O sea, es
un caso que nunca va a tener fin, sobre todo si hay intereses económicos. El presidente hizo la observación en su momento que había quienes estaban apoyando por un lado a las víctimas y por el otro a los victimarios, diciendo fueron torturados, hay que sacarlos. Entonces llega un punto en donde el Estado debe de resolverlo. Y yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la postura de la oposición de llegar, por ejemplo, Xóchitl Gálvez a la presidencia. ¿Cuál sería la postura del caso Ayotzinapa? Pues mirar para otro lado. Si ellos vienen representando los intereses del PRI, del PAN, O de Jorge quienes Álvarez Maínez, también, fueron del Movimiento muy Ciudadano. autoritarios. ¿Qué dicen ellos de esto? ¿Cómo lo Él ya dijo que resolverían? va a ser como Bukele. Porque, Él porque sí ya lo sí, dijo sí, sí. abiertamente. no es como Lo cuando... dijo Sí. hasta tal cual. Sí, sí. ¿Qué Dos hizo veces. Bukele? ¿Qué dijo? Que si Bukele pudo, ¿por qué no vamos a poder resolver con... Estoy parafraseando, Mano dura. ¿no? Sí. Literal dijo que vivan un infierno en vida, ¿no? Sí, que los criminales vivan un infierno en vida. Esa es Sí, la sí. postura. Pero era un poco cuando Fox decía, yo en 15 minutos arreglo Resuelvo Chiapas, ¿no? Chiapas, así es. Sí. Y el conflicto permanece. Pero sí, tendríamos que poner la mira en que se haga justicia y sí separar. Y creo que la gente está muy politizada y lo sabe. Conoce hoy en día quién sí está buscando que se busque, que se concrete la Así justicia es. en el caso. Chiapas es una herida abierta. Sí. Y esa herida que desgraciadamente no se ha podido cerrar porque es un caso complejísimo y es un caso en donde además prácticamente el 90% de lo que ocurrió esa noche ya se sabe. Ese fue un gran avance del trabajo de Alejandro Encinas y de la COBAG. Sí. El gran problema ahora es lo otro. Sí. Todo lo que tiene que ver con el encubrimiento, con la segunda etapa, como también ha explicado López Obrador, y con esta etapa actual. Claro. Con esta etapa de querer que toda la responsabilidad del fracaso de la investigación y de la ubicación de los jóvenes desaparecidos sea del actual gobierno. Sin duda. A mí me gustaría nada más comentar que todo lo que hemos comentado no es excluyente, ¿no? Porque también creo que hay narrativas que intentan responsabilizar al gobierno de López Obrador y hacerlo, cargarle toda la responsabilidad de que el Poder Judicial utilice artimañas para liberar a militares, de que haya militares que están buscando liberar, abogados militares que estén buscando liberar a compañeros suyos, de que la Fiscalía haga un pésimo trabajo, al menos en este caso y en otros tantos que también podríamos enlistar. Pero todo esto no es excluyente. También hay que reconocer que si hay una voluntad de parte del presidente López Obrador de que se esclarezca este caso. Fue uno de sus compromisos, de sus 100 compromisos, es creo que de los 2 que le faltan, la descentralización y el tema del caso Ayotzinapa. Todo esto convive en la complejidad del caso. Hay organizaciones que están administrando a las víctimas, hay un poder judicial tramposo, hay una fiscalía que ha demostrado ser ineficiente, hay voluntad de que se conozca la verdad. Todo eso convive en el caso Y hay corrupción. Hay corrupción Eso también hay que decirlo. Sí, En fin, claro. se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguen en Debate Público. Nos vemos en la próxima emisión.